Hola a todos, bienvenidos para ver las diferentes ponencias de varios líderes de la región en el marco de la celebración del Día Mundial de la Calidad, un evento que ha sido organizado por Luis Cabareda en su canal Voz Empresarial, que lo denominó Semana de la Calidad 2024 y el lema de la calidad a la excelencia. Muy agradecida por invitarme a participar en este evento donde vamos a tener la oportunidad de compartir mis experiencias como responsable del sistema de gestión. El tema que estaremos abordando es desafíos de las auditorías. Mi nombre es Jenny Betancourt, soy venezolana, ingeniero industrial, con maestría en gerencia de mantenimiento. Cuento con un diplomado de auditor interno de sistema integrado de gestión. Mi primera experiencia como auditor fue en control de contaminación Caterpillar en el periodo 2005 al 2016. Experiencia como responsable de un sistema de gestión de la calidad desde 2013, líder de la organización para alcanzar la certificación de la calidad en el 2015 y 2021. También tuve la oportunidad de trabajar como consultor en la transición de la versión anterior a la 2015 en el año 2018. Desafíos de las auditorías. ¿Por qué este tema? Si ya la organización cuenta con la certificación, esto nos lleva a pensar que pasa por dos auditorías al año, la interna y la de tercera parte. Y siempre pareciera como la primera vez. Por eso surgen varios memes que se comparten entre los compañeros y vamos a comenzar con unos memes. Mañana hay auditoría. ¿Qué vemos en este meme? Vemos la cara de preocupación de Peter Parker, que es un superhéroe, y nos demuestra como que no estuviese preparado para arrancar la auditoría. Puede ser la cara del responsable del sistema como de cualquier responsable del proceso. El segundo meme que queremos compartir, cuando pasas la auditoría con cero no conformidades y vemos con cuidado es un héroe. Pudiesen ver como superhéroe al responsable del sistema, aunque ciertamente este resultado no es solo su responsabilidad, es un trabajo en equipo, donde debe estar engranada la alta dirección, los dueños del proceso, cualquier responsable del sistema, pero guiado por el responsable del sistema, incluso con el consultor, si se da el caso. El tercer meme, yo me identifico mucho con este meme. Yo saliendo de la auditoría, el último día, ya salimos de esto. ¿Y qué vemos allí? Pareciera que estamos saliendo de una batalla. Y vemos las auditorías así. Puede ser cualquier tipo de auditoría, la interna, la del cliente y la de tercera parte. Hay varios factores que pueden influir y que se vea esto así como un caos. Los puntos que vamos a tratar, ciertamente tenemos que partir de los tipos de auditorías, la evolución del sistema de gestión de la calidad, los roles dentro de la organización, cuáles son los desafíos en estos roles y algunas recomendaciones. Los tipos de auditoría. Los tipos de auditoría, eh, tomando en cuenta la clasificación que nos muestra la norma 19.011-2018, se clasifica de primera parte, segunda parte y tercera parte. La auditoría de primera parte es propia de la organización y está relacionado con el requisito 9.2 de la norma ISO. Es una buena práctica donde se hace la revisión del sistema. ¿Cómo lo hace? ¿Quiénes participan? ¿Cuándo se hace? Es decisión de la organización.
Las auditorías de segunda parte, hay organizaciones que no reciben auditoría por cliente, pero en mi caso, que he tenido la oportunidad de trabajar con esta nueva organización desde el 2018 he participado en auditoría de clientes, donde puede ser una, dos, incluso un año que fueron tres auditorías. Es una metodología propia de la organización y ellos deciden cómo lo abordan. Y es igual, es ver cumplimiento de requisitos. También lo conocemos las auditorías que la organización planifica para realizar a sus proveedores. Las auditorías de tercera parte tienen que ver con la empresa que certifica tu sistema, que avala el cumplimiento de tu sistema acordes con los requisitos de las normas ISO. Ahora vamos a abordar los desafíos que se nos puede presentar cada una de estas auditorías. Y por supuesto vamos a comenzar con la auditoría interna. Aquí voy a hablar de dos variables. El recurso, que puede ser propio o externo, el tiempo y los riesgos de auditoría. En el recurso, indicamos que puede ser interno, es decir, que vamos a formar a mi persona para que realice estas auditorías. Ciertamente tiene que tener un dominio en las normas ISO, tiene que recibir una formación de auditor, incluso experiencias de auditorías previas, bien sea como observadores o como líder o auditores. Todo va a depender de los requisitos que la organización identifique. Pero ¿cuáles son los desafíos que se presentan para el auditor interno de la organización? Es un trabajo extra. Recordemos que ellos también son auditados. Eh, Aquí lo más sano es que exista un equipo de auditores porque tenemos que asegurar uno de los principios, la imparcialidad. El responsable de calidad no puede auditar su propio proceso. Entonces, lo más sano es que exista un equipo. Entonces, va a haber un trabajo extra no solo para el responsable de la calidad, sino para los otros miembros del equipo auditor. En ese ejercicio de auditoría nos podemos encontrar con algunas respuestas inapropiadas en la ejecución de la auditoría. En ese momento tú le puedes hacer la pregunta al auditado en relación para buscar una evidencia o el cumplimiento de un requisito y el auditado te dice, ¿y tú por qué me preguntas eso? Si tú sabes que no lo hacemos. Ellos allí no te están viendo en ese rol de auditor. Ellos allí te están viendo como un compañero más de trabajo. Y es allí donde uno tiene que asegurar el cumplimiento de los principios, mantener esa ética, en buscar los hallazgos en base a evidencia, no a mi percepción o no a la percepción del auditor. Entonces, esos son los desafíos que se le presenta al auditor interno. O también me puedo conseguir, no me lo sé, yo no me sé eso. Entonces tú le dices, mira, es importante conocer, no me lo preguntes. ¿Y qué hacemos si nos encontramos con ese tipo de respuesta? Bueno, si es algo propio del proceso que no tiene que ver con requisito transversal, pues ahí ya tienen que levantar una llave. En el caso de que sea un requisito transversal, pues va a ser un incumplimiento y tiene que aumentar la muestra para ver cómo es el comportamiento dentro de la organización. Ahora nos vamos si el recurso que se decide tomar es subcontratado. Pues también hay un desafío, la selección adecuada del auditor. Entonces, igualito, la organización define estos requisitos. Por supuesto, tiene que tener conocimiento de la norma, experiencia, estás certificado como auditor. Lo más recomendable es que la experiencia sea en el mismo sector donde trabaja la organización y si es de tercera parte,
mucho mejor, porque aquí estamos asegurando allí que el criterio que está usando el auditor sería el mismo cuando me audita como un auditor de tercera parte. Y por supuesto que también no hemos encontrado la exigencia del auditor. Es muy similar cuando estudiamos nuestra carrera. Nos encontramos con profesores, un profesor estándar, donde no había una exigencia mayor, pero teníamos algunos que la exigencia era bárbara. Y así nos encontramos con auditores, donde le quiere sacar la punta a la norma ISO. O sea, todavía no tengo contabilizado cuántas auditorías he participado, pero en este año hay requisitos que para mí son nuevos, no lo había visto. Son esos detalles que a lo mejor tú lo pasaste por alto, pero allí están y lo desconocía. ¿Por qué? Porque no había sido abordado en las auditorías anteriores. Entonces, estos son los desafíos que nos podemos encontrar en la auditoría interna, dependiendo con el recurso que vamos a trabajar. Ahora vamos a hablar de la variable el tiempo. ¿En qué momento voy a realizar esa auditoría? Si es con recurso propio, se podía hacer auditorías parciales durante el año y no hacer un solo ejercicio previo a la auditoría de tercera parte. Ahora bien, si decide la organización subcontratar a este auditor para realizar la auditoría interna, allí lo más práctico es que sea una sola y previo a la auditoría externa. Lo importante es que tenemos que tener un tiempo prudencial, porque si en esa auditoría interna sale varias o un número considerable de no conformidades, puede ser que no te dé el chance de su tratamiento efectivo previo a la auditoría de tercera parte. Otro punto que quisiera destacar acá, si la organización está trabajando con un consultor y decide realizar la auditoría interna, lo más sano es que subcontrate a un auditor. ¿Para qué? Para que evalúe cómo fue el diseño de ese sistema. Recordemos que este sistema es diseñado en manos del consultor y es para asegurar uno de los principios, la imparcialidad. Entonces, es una recomendación que se puede dar. Ciertamente también puede ser realizado por el consultor de tu sistema, pero es una buena práctica que sea evaluado por un tercero. Luego tenemos este meme. Cuando pasa por dos auditorías, la auditoría de certificación es 0 no conformidades y la auditoría interna es de 10 no conformidades. Ese es un número razonable, por decirlo así. Mi primera experiencia, la auditoría interna fueron 50 no conformidades. No sabía la magnitud de lo que se podía evaluar o la exigencia que en ese momento hizo el consultor. Si no había una firma, si no estaba la aprobación, no se aseguraba la trazabilidad, bueno, X, 50 no conformidades. Bueno, eso fue luego un trabajo maratónico para hacer el tratamiento de esas 50 no conformidades. Pero luego, cuando fuimos a esa auditoría de certificación, me di de cuenta la importancia que tiene la auditoría interna. Tiene que tener un nivel de exigencia alto para asegurar que cualquier desviación que se presente salgan allí. Y ya cuando venga la auditoría de tercera parte, ya esos hallazgos están controlados. Luego tenemos los desafíos que se nos presentan en una auditoría de segunda parte. Recordemos que esta auditoría es planificada por el cliente. Puede ser realizada por un equipo del cliente o que subcontrate a una empresa para que te realice esta auditoría. Tenemos el tema de la planificación y
ciertamente los riesgos de la auditoría. En el caso de la planificación, es importante destacar que ellos te pasan un cuestionario donde pueden abordar aspectos de calidad solamente o incluso los tres sistemas, los comunes, ambiente y seguridad y salud en el trabajo, y tú tienes que pasarle esas evidencias. ¿Ok? En el caso de compra, el tema de cómo es la evaluación de los proveedores, cómo es la evaluación, el programa de formación, el listado de equipos que se certifican, los puntos que ellos quieren abordar. Tú compartes esa evidencia, a veces te piden el procedimiento y evidencia, a veces solamente la evidencia, y luego se planifica un día para hacer esa evaluación. Si en esa evaluación hay evidencia relacionada a otros procesos, se recomienda que invite a los responsables de esos procesos para que defienda esos puntos. ¿Ok? Y los riesgos de auditoría que podemos ver que puede ser común en estas tres auditorías. Por supuesto, nos encontramos con los desafíos de la auditoría de tercera parte. Tenemos que tener en cuenta el recurso financiero. Si la organización cuenta con ese recurso para pagar la certificación y posterior el mantenimiento. La aprobación del alcance. A veces hay complejidad en la organización, no es muy amigable el alcance, comienza esa comunicación con esta empresa, donde tú le muestras el alcance, ellos te hacen una serie de preguntas para ver si es factible o no, y puede ser que ese alcance pase por varias revisiones hasta que ya la empresa te indica este es el alcance certificado. Y los riesgos de las auditorías. Aquí se menciona varios de los riesgos que ya lo conocemos, que lo definimos en nuestro programa y en nuestro plan de auditoría. Podemos encontrarnos con recursos insuficientes, falla de los servicios. Entonces, para todos estos riesgos tenemos que tener un plan B. Cronogramas poco realistas que no se adaptan a la complejidad de los procesos. Seguramente esto no va a pasar en el primer ejercicio de auditoría interna, pero ya cuando uno conoce qué procesos son más exigentes que otros, ya tú le das ese tiempo prudencia para evaluar todo el comportamiento. Falta de comunicación, falta de seguimiento en el programa de los hallazgos, falta del auditado. Me he encontrado en los últimos 2 años donde el líder o el responsable del sistema, en este caso mi persona, tuve que ausentarme en el segundo día de auditoría por tema de enfermedad. Y al año siguiente fue un responsable directo en el proceso. Lo importante que la organización se basa, que el enfoque al sistema se basa en proceso y no en persona. Entonces, esta información no puede ser manejada por una sola persona porque este riesgo se puede materializar durante la auditoría. También nos podemos conseguir con falta de competencias del auditor y bueno, hay que tener un plan de acciones si trabajamos con el equipo de auditor interno o seleccionar adecuadamente al auditor. El segundo punto que quisimos abordar es la evolución del sistema de gestión de la calidad. Recordemos que la organización en algún momento decide implementar el sistema de gestión de la calidad. Este tiempo puede pasar de 1, 2, 3 años. Todo depende de la complejidad del alcance, de la organización, de la cultura de la organización, del compromiso de la persona, del liderazgo de la alta dirección. Son variables que influyen en el proceso de la implementación. En este momento que la organización decida que ya tiene el registro suficiente es cuando planifica la auditoría interna. Ciertamente van a salir una serie de hallazgos. Si es en mi caso, en la primera experiencia fueron 50 no conformidades. En la segunda experiencia fueron 5 no conformidades.
fue mucho más amigable. Luego pasamos a esa auditoría de certificación que pasa por una fase inicial. Ahí la empresa certificadora ve si ya tu sistema está apto para ser certificado y luego se planifica esa auditoría. Luego, una vez alcanzada la certificación, hay auditoría de seguimiento anualmente y después de 2 años de seguimiento, de mantenimiento, pasamos a renovación. Lo importante que es un sistema que va creciendo y la exigencia cuando estamos en renovación, cuando estamos de mantenimiento, es mucho mayor cuando es la certificación inicial, porque como su nombre lo indica, es inicial, no es la misma exigencia. Entonces a veces nos preguntamos, pero esto no me lo habían preguntado. Hay un requisito que tiene 4 literales y en las primeras auditorías se enfocaba solamente en el literal A, pero ahorita nos podemos encontrar donde ya me están solicitando demuestra los otros literarios. Entonces allí es importante ver que esto no es estático, es dinámico. Y si en algún momento no lo tenemos, pues tenemos que asegurar su cumplimiento. Luego tenemos los roles dentro de la organización. Tenemos al responsable del sistema como el centro de atención, lo vemos como un superhéroe, como lo hemos visto anteriormente, es la integración directa con la parte interesada, también con la alta dirección, con los dueños del proceso e incluso con su propio proceso, o sea, tiene actividades que realizar, también tiene sus desafíos. Es importante destacar que el responsable del sistema tiene control e injerencia. ¿Dónde va a tener control? En sus responsabilidades que son directas, propias de su proceso o que corresponde a otros procesos donde él tiene responsabilidad. Influencia, mira, yo te recomiendo que lo debes hacer de esta manera, pero si los dueños o los responsables no lo ven de esa manera, entonces ya tú cumpliste tu papel. ¿Cuáles son los desafíos que se pueden presentar en las diferentes etapas? Bueno, antes de la auditoría hay un trabajo extra porque, pues, dependiendo del momento que hiciste la auditoría interna, hay una serie de hallazgos, eso nos lleva a actualización de documentos. Si tu sistema no está automatizado, entonces esto lleva a un volumen de trabajo adicional. Un ambiente laboral estresante porque ya estamos jugando con el tiempo y también aumenta el margen de error. O sea, errores bobos como se me pasó la fecha de aprobación, cambiar las revisiones, la lista maestra, cualquier error, pero es por la dinámica que hay en ese momento. Durante la auditoría, bueno, aclaratorias con el auditor, donde hay requisitos que no se había visto anteriormente, entonces uno lo revisa con el auditor, incluso con la norma, y ahí es la aceptación de ese criterio. La comunicación de aclaratorias con los auditados, porque ciertamente a pesar que el auditor trata de usar ese léxico para que todo lo auditado lo comprenda, a veces no sucede. Entonces uno a veces es esa guía o, o transcribe lo que el auditor quiso decir. Entonces, los ajustes que hay que hacer durante la auditoría, igual es un ambiente estresante. Después de la auditoría, pues seguimiento de los hallazgos y reuniones de aclaratoria en caso de ser necesario. Esto más que todo sucede cuando ocurre con una auditoría de segunda parte. Con los responsables del proceso, hay algunos desafíos igual que el anterior. El único que es diferente es que hay auditados que presentan nervios y que se bloquean. Incluso pueden salir hallazgos por esos nervios que presentan. Del resto de los desafíos son comunes. Esto es lo que sucede. Eh, Antes de la auditoría, todos corriendo, y después el meme que ya habíamos compartido, las recomendaciones para evitar esto es fomentar una cultura de mejora continua, comunicar las desviaciones del sistema a la alta dirección,
planificar las auditorías internas 2 meses, por lo menos previo a la auditoría de certificación, para que exista un rango prudente para la actuación, seleccionar auditores con competencia para realizar la auditoría interna, en caso de tener un consultor, que esta evaluación sea realizada por otro auditor. Formar continuamente a tu equipo si decides que tus auditorías van a ser realizadas por auditores internos. Es importante, debe tener un empoderamiento. ¿Para qué? Para que en el momento de las auditorías los auditados lo vean como un auditor y no lo vean como un compañero de trabajo. Y evitar estas respuestas que no son prudentes en las auditorías. Realizar prácticas con los auditados. Si ya sabemos que hay auditados que tienen estos nervios, pues vamos a hacer las prácticas. Y por supuesto, determinar los riesgos de la auditoría con su respectivo plan de acción. Aquí les dejo mi contacto, estoy a la orden, me gusta interactuar y en este mundo del sistema de gestión, y gracias por su atención.